Pero no es lo único que compartimos con ustedes cada día, cada mañana aquí en nuestra casa, sino también temas de conversación que nos competen, que son parte de nuestro territorio, del patrimonio arquitectónico particularmente que tenemos en nuestra ciudad y que lamentablemente por distintas razones a veces se pierde. Con Luis Darmendray, como siempre, arquitecto, académico y por supuesto uno de los gestores culturales que protegen el patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad, lo conversamos. ¿Cómo estás? Bien contento de volver después de pasar otras cosas, vacaciones, etcétera. Estamos bronceados, la verdad. Sí, unos ciertos viajes a zonas bastante soleadas, pero también zonas bastante bajo cero, así que tuve los dos puntos en el verano también de la contraposición de temperaturas. Pero claro, es importante hablar del patrimonio, estoy muy contento de volver a conversar estos temas también, más aún a partir de ciertos sucesos que recientemente ocurrieron, que fueron muy lamentables, que conlleva la pérdida de una gran casa preciosa en calle San Martín, una casa que muchos la conocimos en diferentes etapas, una casa que era así antes del terremoto, que con el terremoto del 2010 perdió su fachada lamentablemente, que fue repuesta por sus propietarios y que en los últimos años revivió gracias a un proyecto comercial cultural que efectivamente le dio nueva vida a esta tremenda casa que era una especie de símbolo en Concepción, como que muchos sabíamos que si queríamos viajar en el tiempo había que ir a esta casa para poder ver todos los detalles que tenía. No solamente contaba, ¿no?, con una fachada preciosa, sino que además sus interiores, esa hermosa escalera, absolutamente preciosa esa casa. Ahí tocaste un tema importantísimo, porque a veces la arquitectura no es solamente lo que vemos desde afuera, sino que también el espacio es importante, los salones, las molduras, las baldosas, los pasamanos. El sentido también de distribución que tenía la arquitectura antigua me impresiona, el saber ocupar los espacios de tan buena manera. Exactamente, y esta casa igual, aún hoy estamos viendo cómo era originalmente. Claro, era una casa de altos, una casa arriba, otra abajo, había un patio interior también, estamos hablando de que había un corredor, había muchas cosas que hoy en día no se ven. Para ser exactos, en San Martín, entre Nivalpinto y Colo Colo. Exactamente. Sí. ¿Verdad? Estamos hablando de la casa que también en la última parte de su historia se llamó La República. La República, claro. Exactamente, que claro, nosotros aquí lo contamos, un incendio que comenzó el sábado de la semana pasada, en la madrugada. Este lunes y martes estuvimos ahí también para mostrar lo que quedó, los escombros, pero preguntarte porque para muchas personas este era un edificio. Sí. Se veía de más altura que 2 pisos. Es un excelente punto, Camille. Lo hablaba el otro día con algunos alumnos, porque claro, esta era una casa muy antigua, una casa que la podemos situar a principios del siglo XX más o menos, donde las alturas eran muy altas. Entonces, claro, si comparas, por ejemplo, esta casa con la casa de al lado, que ahora hay una oficina de gobierno que es de la década del 40, o el edificio de la izquierda, que también se vio un poco dañado con el incendio, que es de Jorge Labarca, Sí. nos damos cuenta de que en realidad un piso de esto equivale a 2 pisos de un edificio más o menos actual. Sí. Antiguamente se construía muy alto, eran espacios muy altos, casi de doble altura. Por lo tanto, claro, mucha gente pasaba por fuera y esto era como un tremendo edificio, un tremendo caserón al fin y al cabo, que es el efecto que tiene la arquitectura antigua. ¿Y qué pasa, Luis, por ejemplo? Porque uno esperaría que estos hermosos lugares o esta hermosa fachada, esta arquitectura se preservara en el tiempo, ¿no? Pero cuando pasan a ser particulares, ya es complejo, ¿no? O sea, es más complejo el hecho de mantenerla. Claro, bueno, depende de los propietarios. Recuerdo cuando ocurrió el terremoto en 2010, claro, este segundo piso, la fachada completa se desplomó. Quedó solamente el primer piso. Pero se hizo un intento y se repuso no fue 100% igual, pero se le dio un toque así como para poder emular el diseño original de la fachada. Y eso depende netamente, y no solamente en este caso, en muchos otros casos depende de los particulares. Y consta que hay particulares que sí cuidan sus edificios, su patrimonio arquitectónico, como también hay otros que o lo demuelen, o lo intervienen, o lo arruinan con el pasar del tiempo porque o desconocen o simplemente no les interesa. Acá reconocer también la labor de los locatarios, fueron al menos 8 los que resultaron súper afectados por este incendio, que también hicieron lo propio, cuidando los lugares, dándole énfasis a la construcción, no tratando de tapar lo antiguo, sino que precisamente aprovechándolo. Pero no es lo único, porque esto era parte del patrimonio que teníamos ahí. Hay otras casas que también merecen la pena ser destacadas en esta oportunidad. Claro, mira, a propósito del incendio, porque justo el día del incendio hice una caminata de mujeres arquitectas y le mando un saludo muy grande a toda la gente que se unió a esa caminata, que estuvo preciosa, pero claro, estuvo linda con el matiz, ¿cierto?, agrio del incendio.
Pero la conclusión fue San Martín. San Martín es una calle muy interesante, es la calle un poco caótica, bocinazos, los buses, ¿cierto? Muy intensa la calle, pero si revisamos San Martín y en específico la parte más céntrica, nos daremos cuenta que tiene muchos tesoros arquitectónicos todavía. Tenemos la iglesia de Santo Domingo, esta es una foto antigua por supuesto, pero que también es una iglesia muy antigua, estamos hablando que tiene una raíz del siglo XIX, que ha sido modificada sistemáticamente, terremoto tras terremoto, pero que sigue estando ahí. De hecho, hoy día es jueves. La gente puede pasar, abre los días jueves y uno puede conocer el espacio y sentirse en la espacialidad de una gran iglesia antigua. ¿A qué altura está? Lincollán. Y pasadito Lincollán, al lado de la torre de la caja de compensación, ahí tenemos esta casa, una casa muy antigua. Yo me atrevería a decir que es de las cosas más antiguas que tenemos en Concepción. ¿Ah, sí? Claro, podría ser de finales del siglo XIX o principios del XX. Es una casa de la cual, claro, está modificada, pero su acceso principal aún conserva estas molduras, si se fijan, estas pilastras, estos detalles ornamentales en relieve que son preciosos. Una escalerita de mármol también y unas puertas muy bellas. Y puertas anchas. Puertas anchas y, ojo, alta. Esta es una casa de un piso, pero uno se siente pequeño porque imagínate, uno llega como a esta altura, Claro. más o menos. Y esta casa estuvo en venta, sacaron el letrero, no sé si la compraron. Me da miedo, de verdad me da miedo que esta casa se pierda, porque si demuelen esta casa estaremos perdiendo uno de nuestros últimos grandes tesoros, pequeños grandes tesoros del centro de Concepción. Es una obra que nos ayuda a entender cómo vivían los penquistas hace casi 130 años. Sí, y estaba mirando acá el letrero porque parece que había un laboratorio, algo. Ah, sí, Un laboratorio clínico y aún así como que hizo el match entre lo antiguo y lo más un poquito más moderno, ¿no? Sí. De los años 60, 50. Sí, de con hecho, ese tipo de logos. Claro, su último uso fue laboratorio clínico y unas oficinas de otras cosas también, de cosas tecnológicas. Pero claro, es parte de este panorama de San Martín. Y si avanzamos por San Martín nos encontraremos con el antiguo edificio del Chile Norteamericano, la galería está local del Maní, que es como tan icónica también. Avanzamos al Cine Windsor, el Ligüen, pero también nos encontramos con edificios que ya son de una época moderna, que si bien no son tan antiguos como la casa que se incendió o los edificios que mostré recién, también son parte del patrimonio. Esta obra, que es una obra muy difícil de ver desde la calle, es el edificio Iconza, que tiene dos galerías comerciales que conectan con otra galería Iconza donde estaba el Cine Lido hacia calle Aníbal Pinto. Este edificio es uno de mis favoritos de Concepción. Algo tiene en su forma tan ordenadito, tan la grilla, que si se dan cuenta los balcones. Es una obra Los diseñada, ventanales también. ¿cierto? Es muy bonito este edificio. Esta foto la saqué del frente de un edificio de estacionamientos que hay en el Caramel, en el techo, hace años atrás. Esto es San esta Martín, foto. entre Aníbal Claro. Pinto y Caupolicán. Exactamente. Es una cuadra bien especial, ese tramo de San Martín. Esta es una obra de Gabriela González de Grote, una de las primeras arquitectas en Concepción, y es una obra de la década de 1950. Concepción en la década del 50 empieza a crecer en altura y comienzan a aparecer estos primeros rascacielos, edificios de inmobiliarias, pero con una visión de la vivienda totalmente distinta a lo que podemos considerar hoy, y que además integraban galerías comerciales. De las cosas más lindas que tiene para mí, por lo menos este edificio, es el acceso por San Martín, que es el acceso para las casas, los departamentos, Sí, ¿no? es precioso. Es hermoso ese Hermoso. acceso. Unas escaleras muy bonitas, Bronce. que juegan con algunas jardineras también. Vamos a seguir revisando este patrimonio arquitectónico, pero antes te pedimos un Adelante. permiso pequeñito Sí. porque tenemos que ir con información del momento, información policial con José Manuel Lagos, que nos informa sobre un violento asalto a un local gastronómico de la comuna de Coronel. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Carabineros continúa realizando diligencias en torno a este violento robo armado que afectó al restaurante denominado Vikingos, que es un local de comida rápida que se emplaza en la calle Los de Aguitas, a la altura del 2852 de la población Jorge Alessandri de la comuna de Coronel, donde en horas de anoche, al menos 4 delincuentes encapuchados, rostro cubierto y fuertemente armados, ingresaron hasta este local, generando minutos de terror al interior de este recinto, teniendo en cuenta la violencia con la que ingresan, sumado también al porte de estas armas de fuego, pistolas, escopetas. Se registraron parte de la recaudación del día ahí en el sector de la entrada de este local, y de igual modo algunos comensales se tuvieron que arrinconarse o directamente quedar debajo de sus mesas para protegerse ante la arremetida de estos
antisociales que a bordo de un vehículo ingresaron posteriormente a este local con armas del tipo pistola, también del tipo escopeta, para cometer este violento robo armado y posteriormente huir en dirección desconocida. Hasta el momento no se ha precisado el avalúo de los sustraídos. Se sabe que algunos de los antisociales estarían identificados, pero por ahora no se ha confirmado oficialmente la situación, ¿no?, de una eventual detención de algunos de estos delincuentes. Las diligencias están a cargo de Carabineros, un hecho que ocurrió durante la noche de ayer miércoles y que afectó a este local de comida rápida que se emplaza en calle Los Llagueros de la población Jorge Alessandri, con clientes incluso en su interior quienes tuvieron que esconderse, ¿no?, de la acción delictual de estos 4 antisociales, Camila Nilsson. Sí, José Manuel, te iba a preguntar precisamente por el personal que se encontraba a esa hora atendiendo el local, y también, tú lo acabas de mencionar, habían usuarios, habían clientes a esa hora. Me imagino lo chocante también y lo preocupados que deberían haberse sentido y amenazados por esta absolutamente banda, lo que estamos viendo en imagen, es absolutamente una banda. Claro, de hecho, algunos de los trabajadores y algunos clientes fueron derivados hasta el Sapo de Lagunillas, principalmente por el estado de shock que presentaban tras lo sucedido. No se habla de momento de personas lesionadas producto de esta situación, pero sí el impacto emocional que esto ha generado. Así que nosotros vamos a estar atentos, pendientes a reacciones que se puedan dar durante el recurso esta mañana, ya sea con personal o en este caso la administración de este local, pero también lo más importante, lo que pueda consignar Carabineros, ya que es la policía uniformada la que está a cargo de las diligencias para esclarecer lo sucedido, pero también lo más fundamental, ¿no?, dar con los responsables de esta banda delictual que protagonizó este violento robo y que afectó al local de comida rápida que se ubica ahí en la población Jorge Alessandri de Coronel. Perfecto, José Manuel Lagos, periodista de Radio El Carbón de Lota y por supuesto de Radio Bio Bio. Muchísimas gracias por esta información, quedamos atentos, líneas abiertas. Hasta pronto. Oye, lamentable situación, un hecho gravísimo lo que ha ocurrido en la comuna de Coronel. Le vamos a dar seguimiento, por supuesto, al trabajo también ahí de nuestro colega en la Cuenca del Carbón. Sí, y mucho ánimo también a las personas que a lo mejor se encontraban ahí, bueno, los dueños del local, la gente que estaba trabajando y precisamente los clientes incluso, imagínate lo chocante, por supuesto, como es. 10 minutos nos separan de las 10 de la mañana, retomamos nosotros el espacio que tenemos aquí con Luis Almendrail, haciendo este paseo por el patrimonio arquitectónico. Gracias, Luis, por esperarnos ratito. Y de Iconza nos vamos al edificio Empart. Empart, justamente este edificio también emblemático de Concepción, que está en la esquina de San Martín con Aníbal Pinto. Muy interesante este edificio por el jardín que configura en el primer nivel, cómo se abre a la vereda, algo que los edificios actuales terminan siendo súper egoístas, cerrados como bloques. En este caso nos damos cuenta que hay una intención de poder generar una fluidez, de que el edificio vaya de algún modo acercándose a la calle, y por supuesto el trabajo de mosaicos que tiene. Parece que yo estaba puro inventando con el anterior, porque entonces es el acceso que me gusta. Sí, yo cuando dijiste, pero sabes que el acceso del anterior, yo pensé que es súper lindo, porque tiene una jardinera adentro, tiene mosaicos verdes, tiene detalles de bronce. Sí, hay una cierta comunicación. Pero claro, yo me refería a este porque en este tú te puedes subir y caminar un poquito por la misma plataforma, ¿no? Exactamente. Hay un tema de composición también bien especial, la marquesina, cómo están articulados los volúmenes y por supuesto cómo se configura la esquina, que es notable. Una obra de Van Godoy anterior al terremoto de 1960, es igual, es importante mencionarlo, la solidez de estas estructuras para aguantar también tanto 1960 como el terremoto del 2010. ¿Un edificio residencial? Residencial con una parte comercial, digamos, primer nivel, varios locales comerciales. Sí, de hecho se han ingeniado ahí como con cafecito y cosas que se ve bien. Exactamente, originalmente habían otros recintos, sí, como guardería infantil, espacios más para los vecinos, pero con el tiempo se ha transformado. Pero por el lado de Aníbal Pinto, una batería comercial original. Al frente por San Martín nos encontramos con la Inmaculada Concepción, ¿cierto? Que lamentablemente fue demolido el edificio. Quedó solamente la ampliación de los años 60, pero se destruyó la capilla, el gimnasio, el colegio, el internado. Sí. Me quedé pensando en la falta que nos hace de volver a mirar nuestro entorno cuando caminamos en la calle. Observar lo que tenemos de los edificios, observar, o sea, tenemos acá los cables, ¿no?, que de alguna forma también entorpece la visual, ese es un gran pero problema, muy pocas personas hoy día miran la arquitectura. Exactamente, ese es un tema porque cómo nosotros apreciamos la ciudad. De hecho, siempre se habla y cada vez más de que Concepción aquí, Concepción allá,
que está un poco feo, descuidado. Efectivamente, hay cosas por hacer. Pero también tenemos que apreciar nuestra arquitectura y darnos cuenta que, si bien no tenemos edificios de hace más de 100, 200 años, esta arquitectura que se construye en el siglo XX, en los años 50, 60, 70, también es interesante. Este edificio es maravilloso y está al frente. Está Porque al claro, frente, la estábamos esquina en San opuesta. Martín, ¿cierto? No sé, la dirección de San Martín ya te da entonces por el lado izquierdo estábamos. Sí, exactamente, ¿Cierto? y ahora nos vamos Al al frente. frente. Por el frente, al lado derecho, que está el edificio Copagua, que es una maravilla. Es una maravilla. Fíjense cómo el arquitecto Alejandro Rodríguez trabaja la horizontalidad, como que se van proyectando. Los balcones van volando, se fugan. Es un edificio chiquito, no es un edificio tan grande y ambicioso, pero tiene se lee de una manera bastante particular y, ojo, juega muy bien con sus vecinos. El edificio que está a la izquierda o a la derecha por el lado de Aníbal Pinto. Qué Hay una importante eso igual, comunicación. de que todo vaya conversando en la De que ciudad. todo vaya Sí. conversando, hay un diálogo, diferentes manos, diferentes arquitectos, pero una idea común de ciudad. Sí, ¿sabes qué? Bueno, he tenido la oportunidad de ingresar a esos departamentos y el ambiente, sí, es que una persona muy cercana a mí vivía ahí. ¿Y cómo son? ¿Cómo son? Cuéntame. Y es muy amplio, es muy amplio. Es como era, para la época me parece muy rupturista, porque ahora los espacios son como abiertos, como que tiene la cocina, el living, todo junto, y aquí el espacio del living comedor es muy amplio. Perfectamente te cabe ¿Cocina todo. cerrada? Y cocina cerrada. Ah, Mira, qué tiene cocina cerrada. interesante. Sí. ¿cuántos dormitorios? 3 dormitorios. ¿Y los gatos comunes? 3 dormitorios tiene ese. 3 dormitorios grandes. Sí, con son cocina departamentos. cerrada. Sí. Bueno, Alejandro Rodríguez, el Y arquitecto los que baños son diseñó- preciosos porque tienen esto, especie de parqueseo, ¿no? ¿Cómo se llaman la los baños? cerámica. Cerámica antigua. sí, Oh, cerámica sí, antigua, no, muy sí. bonito. Los baños. ¿cuántos Dos son? baños, tiene, ese Mira, Completamente interesante, ¿ah? ¿no? Sí. Saludos. Vamos a enseñar. Dar una vueltecita Sí. así como... Qué bonito. Y al ladito de ese edificio se encuentra este, También precioso. que es de la arquitecta Luz Sobrino, a quien tenemos acá, que el otro día estuvimos conmemorando su trabajo a propósito del 8M. Qué linda Maravillosa. fotografía. Y lo interesante de Luz Sobrino es que tiene muchas obras en San Martín. O sea, aquí tenemos 4 de una gran batería de proyectos que ya desarrolló. San Martín, pasadito Aníbal Pinto, al lado del Copahue, caminamos unos metros, lamentablemente la casa por supuesto que se destruyó. Y además, llegando hacia Colo Colo está este otro edificio Sí. también de Luz Sobrino. Marbella. Paicaví con San Martín, también Estos Luz son un Sobrino. clásico. Qué Son un linda la clásico. forma. Clásico de Paicaví ¿Cierto? con San Martín. Y un poquito pasadito Paicaví, al lado de ese strip center que se hizo, está ese otro edificio también de la arquitecta Luz Sobrino. Y Mira. entre medio hay muchas obras más de ella, otras obras. Me gusta lo que decías con respecto a distintos arquitectos o dentro de, en el caso del trabajo, una misma arquitecta, distintos proyectos, pero una misma idea de ciudad. ¿Qué es lo que queremos? Queremos casas, viviendas espaciosas, dignas, espacios dignos para vivir, que la gente que vive en el centro, porque hoy día parece que el concepto de vivir en el centro es vivir así, Es vivir así. Claro, Y porque- de hecho, apretadito, es que todo tiene que- juntito. Yo una vez lo hablaba con alguien y me dijo que tiene que ver con el concepto de familia. Porque hoy en día hay muchas personas que optan por irse a vivir solo o solo con su pareja, tienen máximo 1 o 2 hijos, Pero igual en necesitamos consideración espacio. con lo que necesitaban antiguamente las Pero es un igual tema necesitamos ese- espacio. Ese es un tema, pero es interesante porque el otro día vi un típico que en Instagram te aparece la publicidad de inmobiliarias, qué sé Sí. yo. Entonces yo decía, departamentos de 24 metros cuadrados, 24 metros cuadrados, aunque yo viva solo, aunque viva con un gato, aunque viva con mi pareja, no de querer vivir en 24, eso es indignante. Sí. O sea, es Y la cantidad de plata que valen, si eso Y eso es lo otro, porque ¿para qué estamos con cosas? Las inmobiliarias cobran un ojo de la cara por cosas que Claro. no lo valen. ¿Y nada. por qué es importante lo que estamos conversando? Porque uno ve en otras latitudes, en otras partes del mundo, donde efectivamente hay departamentos muy pequeñitos o estudios, pero que están dentro de edificios muy antiguos que se han recuperado Y ojo, y que se han recuperado con espacios pequeñitos para vivir, pero de 40 metros cuadrados. Claro. Estos son de los que estamos hablando nosotros, estamos criticando edificios nuevos que se están Edificios construyendo nuevos. ahora con ese concepto de vive en un pasillo. y mira, hay un tema por supuesto que no está dentro de está este... asociado al vivir, que es más terrible, es como para que vayas a dormir nomás. Claro, mira, hay un tema que es mucho, por supuesto, mucho más amplio, que se escapa a lo que estamos hablando de la calle San Martín, pero que tiene que ver con mucho cómo vivimos la ciudad.
O sea, yo creo que lo que se hizo, por ejemplo, a las 40 horas, de lo que se está haciendo por impulsar el uso de espacios públicos y comenzar a vivir la ciudad más allá del trabajo, es bueno porque también te permite entender que uno puede ir a parques, no estás condenado a pasar el trabajo a tu guarida de 20 metros cuadrados, ¿te fijas? Exacto. Oye, mire, nos escribe Sandra Jaramillo, te saludamos Sandra, gracias, desde San Pedro de la Hola, Paz. Sandra. Dice, con mi esposo nos detenemos a mirar y admirar los edificios antiguos. Ay, me qué bonito. encanta. Y dice, necesitamos espacio para las visitas, llámese suegri. Claro, cuando visita a la suegri, ¿qué hace? Buen punto, claro. Claro, y uno no la va a hacer dormir en el sillón. No, Entonces, ¿qué hace uno? Uno se va a dormir al sillón. No. O colchoneta, así, y le pasan la pieza, pero no cae. Y lo otro que este edificio, de partida por la calidad de la construcción, te permiten una privacidad absoluta también, Sí, incluso es con cierto. los vecinos, con las personas que viven en la casa. Hoy Ese en día tema que acabas de mencionar vive en una papel de mantequilla al otro lado de... Es verdad, se escucha todo. Pero ese tema que dices es muy bueno y aparece también en estos edificios. Esta otra obra no es Luz Sobrino. Antes que se me vaya, un saludo muy grande a las señoras Ana y Luz Dalorzo, la hija de Luz Sobrino, que le mando muchos cariños. Su mamá, siempre estamos recordando su trabajo. Y bueno, avanzamos un poquitito. Colo Colo, el edificio Jardín Central. Aquí esta es una obra del binomio Jorge Labarca, Boris Aptecar, que a veces también trabajaban con Jorge Harris. Una obra súper interesante. Estamos hablando de dos edificios, están juntitos en la esquina, y si uno camina un poquito más lejos se va a dar cuenta que en el techo hay unas pirámides. Jorge Labarca, lo hemos conversado antes, él tenía este sello del color, de los mosaicos, las cerámicas, hacer cosas inusuales, elementos que flotaran y salieran. Una obra lúdica, un poquito loquilla, pero que es de departamentos y tal como dicen ustedes, departamentos amplios, tal vez no son tan gigantes, pero se puede vivir cómodamente. Bien, claro. cómodamente. Y ojo, y la palabra jardín está presente, hay jardines adentro. Y eso es muy interesante también de la idea del concepto de edificio. Oye, y de las teselas de los edificios así bien más cuadrados, con teselas en las fachadas, nos pasamos a los arcos. Nos pasamos a los arcos, traje una foto antigua del edificio Meyer de Osvaldo Cáceres, casi un poquito al frente, San Martín entre Colo Colo y Castellón, una obra súper interesante que hoy en día está un poco modificada, hay un restaurante, entonces hay ciertas luces como que no, Ensucian un sí, poco la ensucian visual. un poco la visual y también sacaron cerámicos originales, se generó ahí un daño más o menos, sí, del edificio. Una obra que muestra estos años 60 total. No puede ser más sesentera esta obra, una exploración distinta de la modernidad, muy alto. Yo estuve en el segundo piso de este edificio y es muy alto con estas bóvedas. La acústica también que genera es bien especial esta obra, que originalmente eran varias casas juntas, una hacia adelante, otra hacia atrás y otra por el lado. Es un edificio compuesto. Parece una casa, pero en realidad es un edificio de departamento al fin y al cabo. Mira, Es bien especial lo que ocurre acá con además de esta chimenea maravillosa, pero mira. Mira, este otro caso icónico. O sea, aquí vamos avanzando por San Martín. En algún momento, hace unos meses, hablamos de la manzana de la iglesia de San Agustín, Sí. con las casas. La obra de los arquitectos Velasco Urzúa, Alfredo y Jorge, ¿cierto?, que trabajan como hermanos en una oficina en la década del 40 en Concepción, vienen de Santiago, muy Providencia. De hecho, este edificio es muy Providencia. Muy Providencia. Para la gente que ha estado en Santiago, en la comuna de Providencia, hay muchos edificios que tienen Excepto los balcones, graffiti, ¿ah? fierritos. Bueno, sí, también. Sí, el edificio constantemente se pinta, pero lo vuelven a rayar en una la cosa. pared blanca es una ¿Cómo llegan tentación. tan arriba, digo yo? Lo mismo me pregunto yo, a veces uno ve unos ¿Cómo lo hacen para grafitis. rayar allá? En la noche, me decía. En Santiago una vez vi un edificio, no sé, unos 10 pisos y arriba está Oh. completamente... ¿Cómo subieron? No, Vuelan, sí. no sé. Bueno. Tienen Arañitas. Arañitas, claro. Y ya en Tucapel nos damos cuenta que comienzan a aparecer otras variaciones de la arquitectura. Aparecen nuevamente obras de Luz Sobrino, obras de Jorge Labarca, y aquí aparecen una dualidad de casas. Aquí la foto me salió un poquito pixelada, pero esta es un mismo arquitecto, casi misma época, dos manifestaciones totalmente Súper. distintas. La casa en San Martín, que actualmente está al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, casi llegando a Don Pello. Una casa, si se fijan, muy tradicional, muy clásica, techito dos aguas, chimenea, ladrillo, balcones. Y al lado de esta misma casa, al ladito, esta otra casa curva, originalmente de 2 pisos, el tercer piso es una ampliación, pero que igual trató de jugar con la forma original, ambas del arquitecto Fernando Moscoso Ramos. Qué bonito. Arquitecto bomberil, ¿cierto?, que diseñó varios cuarteles de nuestra ciudad, la Galería Ramos también,
y una gran cantidad de obras en nuestra ciudad. Lo pondría al mismo nivel de Luz Sobrino en términos de lo prolífico que fueron estos arquitectos. Estaba viendo la tonalidad de la fotografía igual, como esa tonalidad como en colores como muy tierras, muy ocre, muy bonito. Sí, muy cálido además. Claro, sí, y aparte, bueno, el edificio, esa foto la saqué antes que hiciera una torre inmobiliaria por el lado de Tucapel, que ya no se puede ver el edificio de la misma forma. Y ya llegando a la diagonal, por supuesto, el edificio Monterrey, obra de los arquitectos Tinoco y Celis. Ellos diseñaron varios edificios en Concepción y les vamos a seguir escribiendo sobre ellos. El edificio Monterrey, el edificio Montecristo en la esquina de Tucapel con O'Higgins, donde hay un pequeño café gris abajo en el primer piso, y también el edificio Monteverde, que es el que está en Freire con Tucapel, que tiene un mural pequeñito de mosaicos también, muy cerca de la iglesia de la Merced. Mira. Sí, y esta obra, Es Monterrey. este es el Monterrey. Monterrey. Es un edificio precioso, Don Ramón Grande. precioso. A mí de verdad me encanta, creo que es una obra muy bien lograda en Concepción, en la diagonal, y llama la atención también por lo que vemos a la derecha, en esa foto bellísima del fotógrafo Domingo Ulloa, uno de los mejores fotógrafos de la historia de Chile, una foto que es parte de la Biblioteca Nacional, donde se ven estos elementos como cubitos que sobresalen formando una composición, parece muro de escalada. Una vez un alumno me dijo que parecía muro de escalada, Sí. lo que se ve ahí, pero en realidad es parte de la composición y la... ¿No tiene ninguna utilidad? ¿Solo ornamental? Es ornamental, Ah, ya. pero fíjate el efecto que genera Puede con las dejarla sombras. Las sombras hacen Sí. un diseño Oye, pero, maravilloso. esto no son luces, por ejemplo. No, son unos cubitos Son de cubitos, hormigón son cubitos. que están incrustados en el edificio con una leve separación para generar claro, el efecto claro. de la, Tan preciosos. Ah, de la sí, sombra. ya lo ubiqué. Mira, a propósito de lo que comentábamos antes del cuidado patrimonial y cómo algunos edificios se han ido cambiando en su uso, reacondicionando para poder hacer viviendas, nos escribe Claudia Gutiérrez desde Chihuayante y nos cuenta: tuve la posibilidad de ir a Nápoles, Italia, Qué lindo y su Nápoles. patrimonio está intacto. Sí. Por dentro, además, está habitado. Fantástico. Una ciudad hermosa, hermosa. Yo estuve un día en Nápoles. ¿En serio? un día entero y fue una experiencia surrealista, pero también muy bonita. ¿Sí? Sí. Bueno, es que Y ahí... la comida exquisita. Claro, conjugamos un poquito lo que comentábamos respecto de lo que se puede hacer con el patrimonio. Claro, cuando tenemos esas casonas que son tan altas, hay algunas partes del mundo que quizás deberíamos estar mirando para copiar lo bueno Sí. y ver cómo se puede repensar el espacio para habitarlo y que no tenga que ser demolido, destruido, Claro. convertido en otra cosa. O aprender de las buenas experiencias. Por ejemplo, el Palacio Pereira en Santiago es formidable. Hace unos meses estuve en Valparaíso en el Museo del Inmigrante, que es también un proyecto nuevo que reutilizó el Liceo Alemán de Valparaíso. Espectacular. Entonces tenemos muy buenos trabajos en Chile. Solo que tenemos que quizás creernos el cuento y hacer cosas de verdad que sean pertinentes, bien hechas, concisas, pero también proyectar ese patrimonio. Como lo que se había hecho con la República, con esta casona y que de verdad... Un abrazo como que muy grande a todos rompe los el corazón. locatarios, a toda la gente que trabajó también ahí en ese Y también a las lugar. otras casonas, porque tenemos otras casonas que funcionan como ahora emprendimientos, Sí. que se han apoyado también ahí, así que bien por ellos. Bien. Gracias, Exactamente. como Gracias, Luis, que te vaya muy siempre. Nos vemos, que estén muy bien. Éxito en las próximas caminatas. Ahí, ¿dónde vamos Abril se nos viene la caminata de arquitectura religiosa y la gente está pidiendo una repetición de la caminata de mujeres arquitectas. Así que lo vamos a ¿Qué días se meditar. hacen las caminatas? Para Usualmente sábados, domingos. Hay un pequeño saludo a mis alumnos, Nueva Generación 2026, taller